Muy buenas tardes, mi nombre es Lady Cortés. A continuación voy a presentar los resultados de la entrevista realizada a una docente licenciada en Humanidades y Lengua Castellana del nivel bachillerato. La entrevista se hizo en el marco de la unidad curricular de TIC y pues el propósito es de indagar un poco acerca de las perspectivas que se desarrollan, las perspectivas y las acciones que se desarrollan en la institución educativa La Armonía en el marco del cuarto objetivo de desarrollo sostenible, que tiene que ver con la calidad de educación, especialmente con lo que tiene que ver con la literatura como una apuesta universal. Para presentar estos resultados, entonces tenemos este mapa mental cuyo centro pues tiene la alineación con el objetivo de desarrollo sostenible, que es la literatura como apuesta universal. En los colores alrededor tenemos como los elementos que concentran, que se encontraron en la entrevista, que son los elementos como más generales, y a continuación se despliegan algunos elementos específicos. En el color verde claro vamos a poder encontrar lo que tiene que ver con la relación que se encontró en las entrevistas con algunos documentos que se consultaron, que también están en la Bachelet y que cuyas referencias se presentan aquí en esta presentación. Bueno, uno de los primeros elementos que encontramos en la entrevista, que se encontraron en la entrevista, fue la comprensión y las formas de ver el mundo. Cómo la literatura es un medio para comprender y entender la realidad. En esto están de acuerdo los autores que les propongo aquí, frente a que efectivamente la literatura es un reflejo de la realidad, frente a que la literatura permite al individuo ser un conocedor de esa realidad y tener una sensibilidad ante ella. Además, una de las investigaciones que se consultaron tenía que ver con la lectura colectiva y el hecho de que esa lectura colectiva minimiza la exclusión, y desde esa minimización de la exclusión pues también hay un acercamiento al mundo, a cómo nos convivimos, a cómo vamos interactuando con el otro. En la entrevista la profe hace pues referencia a estos elementos que también se encuentran en los documentos consultados. Bueno, un segundo elemento general tiene ya que ver con respecto al texto, ¿sí? Entonces, cómo esa apuesta universal nos lleva a generar habilidades comunicativas, a cómo también los maestros debemos tener en cuenta las tipologías textuales, ¿sí? Entonces hacemos referencia a si hacemos una crónica, si hacemos una novela, si hacemos un ensayo, si hacemos un cuento, y cómo cada uno de estos géneros, cada uno de estas tipologías pues nos lleva a cumplir ciertos objetivos y ciertas metas. Por otro lado, también encontramos respecto al texto los tipos de lectura. Entonces, hay un tipo de lectura individual que puede ser colectivo o puede ser en voz alta, puede ser también un tipo de lectura, más que colectivo es en silencio o voz alta, también un tipo de lectura colectiva, que es lo que se encuentra aquí en el diagrama y que se encuentra pues haciendo alusión a la lectura colectiva como un ejercicio de construcción y reconstrucción. Desde la tipología textual, entonces, pues diferentes formas de ver el mundo, y desde las habilidades comunicativas, pues cómo se mejora la interacción a partir de esa interacción también con el texto, pero entonces cómo mejoramos la interacción con el otro, con mi par, con la persona que yo me veo todos los días, con mis padres, desde el rol que yo desempeño, entonces cómo puedo permear y cómo puedo llegar a que esas habilidades se desarrollen. Por otro lado, hay unas necesidades que la docente presenta y lo llevamos hacia una puntual que ella
plantea y es la necesidad de que las diferentes áreas del conocimiento se preocupen y se comprometan realmente por la literatura, siendo, digamos, que un eje tan transversal, un eje que toca todas las áreas del conocimiento. Entonces, una de las necesidades que ella presenta es esa, que podamos unirnos. Y aquí, digamos que dentro de los autores leídos también hacen referencia a cómo se vinculan las áreas del conocimiento, cómo hay un desarrollo social, cómo hay un diálogo entre diferentes actores. No solamente son los maestros, tienen que ver otros actores que veremos pues en la siguiente parte, como la familia, las bibliotecas escolares, las fundaciones, los centros de desarrollo social también tienen mucho que ver ahí. Y aquí es esa parte de los actores. Entonces, ¿quiénes realmente intervienen en todas esas acciones, en todo lo que se desarrolla alrededor de la literatura? Entonces, pues una parte fundamental son los docentes, son como las personas directamente implicadas en el desarrollo de esos procesos. Luego tenemos la familia. Entonces, en esas acciones de familia, ¿cómo podemos contribuir a que haya un hábito? ¿Sí? Un hábito de que nos sentemos en familia siempre a leer en las noches, antes de dormir, en cómo podemos generar un diálogo alrededor también de ese ejercicio de lectura. Porque pues si bien se plantea también que a través de ese ejercicio de lectura podemos tener un conocimiento mutuo, un conocimiento de cada uno de los miembros de la familia frente a la forma de pensar, a la forma en que podemos leer el libro, no solamente en la decodificación, sino en la forma de cómo comprendemos ese texto. También en el desarrollo emocional y social, cómo a partir de la lectura y de la literatura yo me acerco a mi familia, me acerco a los otros. Las cajas de compensación, que aquí en Colombia, por ejemplo, hay muchas cajas de compensación que fortalecen a través de los bibliobancos, de las bibliotecas sobre ruedas, como por ejemplo Colsubsidio. Entonces, cómo a través de ellos también podemos tomar esos apoyos. Las bibliotecas, fundaciones, las editoriales y por supuesto las secretarías de educación. Alrededor aquí de nuestro centro, que es la literatura como apuesta universal, encontramos unas palabras que es el desconocimiento alrededor de los ODS. La docente nos comentaba en la entrevista pues que ella no sabía que esta era una apuesta que se tiene agendada desde el 2015 y pues le pareció muy interesante también como el hecho de que se pudiese contribuir desde esta perspectiva a generar mejores procesos y a generar esos procesos de escritura, lectura y oralidad que se desarrollen en los estudiantes y cómo estos pueden contribuir a su vida social, a su desarrollo de proyecto de vida. Entonces, en términos generales, indagamos de que sí hay unas acciones que se realizan desde lo individual, desde el aula de clase, de pronto cada maestro, ¿sí? De pronto hay unas apuestas institucionales desde los planes de asignatura, pero que realmente parecen desarticulados. Entonces, esa sería como una de los hallazgos a nivel general. Hay una desarticulación de esas acciones. Hay en la perspectiva hay un desconocimiento, como lo venía diciendo, alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible y un desconocimiento frente a esta apuesta de la literatura como un proceso universal. Encontramos también que hay un deseo por ese trabajo articulado, por ese trabajo que se desarrolle de forma colectiva y también pues hay unas propuestas a través de los diferentes actores para vincularlos. Entonces digamos que hay una indagación, la indagación digamos que fue bastante positiva porque pues es un primer panorama de este ejercicio de unidad curricular. También pues digamos que se encuentra de que los documentos
de otras experiencias que se han desarrollado aquí en Colombia después del 2015, fortalecen en esos procesos de investigación que ya se desarrollaron, fortalecen un poco lo que nos dice nuestra entrevistada, le da un sustento y eso hace pues que realmente muestre que el camino del ejercicio pues es correcto, va alineado, es coherente. Entonces, bueno, pues aquí les dejo el mapa para que de pronto lo puedan chequear, y cualquier pues duda la estaré atendiendo. Feliz tarde.